noches, Maturín. Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Abogados. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Hoy hablaremos en materia laboral. Hoy hablaremos del reclamo. Para eso contamos con una excelente especialista en la materia. Por supuesto, con una especialidad en procesal civil y una especialidad en materia laboral. Graduada en la Gran Mariscala de Ayacucho en el año 2011 y es profesora activa de la Gran Mariscal de Ayacucho de acá de Maturín. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Berta Guzmán. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que para mí es un placer que usted esté acá en su programa Entre Abogados. Bueno, doctora, como le estaba diciendo al principio, antes de comenzar el programa, Entre Abogados es un programa que lo que hace es enseñarle a las personas dónde tienen que acudir, ¿verdad? Para cuando hay un problema, ya sea laboral, civil, algún divorcio, un problema con el vecino, etc. Ahora bien, en este caso estamos hablando de materia laboral. Y como dije al principio del programa, estamos hablando lo que es el reclamo. ¿Cuándo se da la oportunidad, doctora, de que se dé un reclamo, de que un trabajador vaya a la inspectoría y haga un reclamo? Bueno, primero debemos de partir del punto de vista de que todo reclamo va a surgir siempre por un conflicto que hay entre el patrono y el trabajador. Es decir, el trabajador va a estar inconforme con alguna situación que se le está presentando en su sitio de trabajo y al estar inconforme va a proceder el reclamo. ¿Cuándo es procedente? Cuando el trabajador tenga cualquier inconformidad en materia laboral. Es decir, tengo condiciones de trabajo que no son las más adecuadas, no me pagaron mis vacaciones en el tiempo que era oportuno, ¿qué te puedo decir? Culminó mi relación de trabajo, no me pagaron las prestaciones sociales. Yo puedo introducir una reclamación por cualquier situación o por cualquier conflicto que me devenga de la parte laboral. Ahora, lo que hay que tener en consideración es que no siempre esos reclamos los vamos a interponer ante la Inspectoría del Trabajo, porque precisamente la ley nos delimita cuáles son las competencias de la Inspectoría del Trabajo y de los tribunales laborales. Entonces, ante la Inspectoría vamos a ir solamente para ciertos tipos de reclamos, que son aquellos que nos amparan en materia de condiciones de trabajo, y no las que podemos llamar de mero derecho, que serían cuestiones salariales, por ejemplo, y de prestaciones sociales. Pero ya eso lo hablamos más adelante. Ahora bien, doctora, ¿y los temas, cuáles son los temas que más se dan en el área del reclamo? ¿Cuáles son esos temas? Mira, en lo que yo he visto en la Inspectoría del Trabajo, lo que más se da son los reclamos por diferencias de prestaciones sociales. Eso es a diario. Eso es absolutamente todos los días. Todos los días. Y es muy raro realmente que el trabajador comparezca a la inspectoría porque tiene una incomodidad con la condición de trabajo. En general, los trabajadores tienen la cultura de que hay que ir a la Inspectoría del Trabajo es al finalizar la relación. Pero eso no quiere decir que sea obligatorio que van a tener que ir siempre que culmine la relación de trabajo. O sea, como yo le dije hace un rato, no hay ningún problema. Si tú tienes una incomodidad, claro, tienes que manejar, lo lógico sería que manejes el conflicto primero con tu patrono. Por ejemplo, supongamos que me ofreciste que yo iba a trabajar en una jornada de 6 horas diarias. Y yo veo que pasa el tiempo y no trabajo 6 horas, trabajo 7 horas, trabajo las 8. El patrono no está cumpliendo conmigo con las obligaciones o con las condiciones que él me ofreció en un principio. En ese punto, lo ideal sería primero asumir el trabajador la actitud de conversar con el patrono. O sea, por ejemplo, mire, aclarar primero la situación. Pienso que ya acudir a la Inspectoría del Trabajo, si bien es cierto, puedo hacerlo a todo lo largo de la relación de trabajo, siempre es preferible que sea como una última instancia, luego de que se ha tratado de conversar con el patrón y bueno, ya cuando ves que no te quiere asumir o no quiere cumplirte con las responsabilidades que tienes, pues ahí sí acude pues al órgano jurisdiccional o al órgano administrativo. Doctora, ¿y cómo se obtiene ese trabajo, una asistencia legal? Bueno, hay dos maneras. La Inspectoría del Trabajo cuenta con la Procuraduría de Trabajadores, que es un departamento donde hay abogados que están obviamente graduados y son especialistas en materia laboral, que ellos brindan asistencia gratuita. En este departamento simplemente te asignan un abogado que va a llevar tu caso y no te va a cobrar absolutamente nada. Es decir, es una ventaja pues que te da la Inspectoría del Trabajo. Allí hay que tomar en consideración también qué tanta
premura pudiera tener el trabajador en resolver el conflicto, porque bueno, también es lógico pensar que por ser un servicio del Estado, pues va a haber un poco más de lentitud debido a que hay mucha afluencia de trabajadores, hay bastante afluencia, las colas son muy largas. Entonces, en esos casos de que el trabajador no pueda esperar y que el trabajador no tenga problema en pagar unos honorarios profesionales, puede acudir tranquilamente pues a donde cualquier abogado. A un abogado privado. A un abogado privado, pero es importante que las personas sepan que tienen esa opción en la Procuraduría del Trabajo. O sea, entonces el trabajador puede acudir a la Procuraduría. Exacto. Que vamos a decir un abogado gratuito. Un abogado público. Un abogado público, gracias doctora. O en su defecto, puede buscarse un abogado privado. Exacto. Y es importante también que independientemente de que el reclamo se vaya a hacer en la Inspectoría del Trabajo o que se vaya a introducir una demanda en los tribunales laborales, de igual manera el Procurador del Trabajo lo puede asistir sin ningún problema. ¿Qué sucede, doctora, una vez que se introduce esa demanda de reclamo? ¿Qué sucede? Ok. El procedimiento que me establece la ley es que una vez que yo voy, bien sea con el procurador o con un abogado privado, en este caso a la inspectoría, porque cuando hablamos de reclamos, estamos hablando netamente de la Inspectoría del Trabajo, primero se introduce un escrito donde se contemplan todas y cada una de los reclamos que tiene el trabajador en cuanto a esa relación de trabajo. ¿Puedo dar un ejemplo chiquitico, un ejemplo? Puede ser por lo menos la diferencia, por ejemplo, diferencia de prestaciones sociales. Diferencia de prestaciones sociales. ¿Qué es lo que en ese escrito, el abogado o el procurador va a plasmar precisamente la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de egreso, el salario que devengaba, el cargo que tenía, cuánto tiempo ha pasado desde que salió del trabajo y no le han pagado todavía las prestaciones. También va a señalar cómo se calculó ese pago de esas prestaciones. Y eso se introduce ante la Inspectoría del Trabajo. O sea, un escrito que introduce el trabajador asistido por el procurador o por el abogado. Doctora, también puede introducir allí, si no se le han pagado ticket, bono nocturno, bono, vamos a de compensación, o simplemente, bueno, usted dijo al principio que varios temas. Exacto. O sea, después de ese entonces, de una diferencia de prestaciones sociales hasta, si es posible, hasta los tickets, ¿cierto? Sí, pero ese punto que me estás tratando es muy importante porque tenemos una situación con la Ley Orgánica del Trabajo y es que el artículo 513, que es el que me establece el procedimiento para los reclamos, me señala claramente que la Inspectoría del Trabajo no tiene competencia para decidir sobre cuestiones de derecho. ¿Cuáles serían esas cuestiones de derecho? Prestaciones sociales, cuestiones salariales, beneficio de alimentación. Ok, perfecto. Vamos a lo siguiente, doctora Berta. Vamos un momento a un corte comercial y ya seguimos hablando entre abogados. No se vayan. Doctora Berta, en el corte anterior quedé un poco con la duda en cuanto al reclamo. Vamos a poner un ejemplo, o me voy a poner yo como ejemplo. Si yo voy a la sala de reclamo y valga la redundancia, interpongo un reclamo porque no me han pagado la diferencia de prestaciones sociales, porque no me han pagado un bono nocturno, porque no me han pagado el bono de alimentación. ¿Usted me puede seguir explicando un poquito de eso, del reclamo, cuando uno introduce ese reclamo? Ese punto que me estás tratando es bastante importante porque la Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 513 nos establece precisamente la opción de poder acudir a la Inspectoría del Trabajo a interponer esos procedimientos de reclamo. Pero hay que tener presente que ese artículo nos señala que esos procedimientos o esos reclamos se van a interponer en cuestiones que sean atinentes a condiciones de trabajo. Es decir, yo tengo que saber qué es una condición de trabajo o qué puede amparar todo lo que es una condición de trabajo. El ejemplo más común, mi horario. El horario. Supongamos que en la empresa donde a mí me contrataron me ofrecieron que yo iba a trabajar 6 horas diarias, donde el patrono no está cumpliendo eso y estoy trabajando 8 o 9 horas diarias. Ahí hay una violación de las condiciones de trabajo que se establecieron o que se pautaron al inicio de la relación laboral. Entonces, allí yo estaría amparada por el artículo 513. En el ejemplo que tú me colocas de que no te pagaron sobre tiempo, claro, no te pagaron el beneficio de alimentación, etcétera,
Por costumbre, la gente acude a la Inspectoría del Trabajo para hacer ese tipo de reclamaciones. Pero ese tipo de reclamaciones no están amparadas dentro del procedimiento del 513, porque la competencia que tiene la Inspectoría del Trabajo es para conocer de los reclamos por condiciones de trabajo. Y eso me lo establece ese artículo que te acabo de señalar. Okay. Lo que es referente a cuestiones de derecho, como sería, por ejemplo, te corresponden o no te corresponden horas extraordinarias, te corresponde o no te corresponde el pago del día feriado, te corresponde o no te corresponde el pago del bono nocturno, todas esas son cuestiones de derecho y cuestiones salariales que las tiene que dirimir es un juez laboral. Y ya eso no es en materia de Inspectoría del Trabajo, sino en materia del Tribunal Laboral. Allí yo no tendría que interponer un reclamo, sino una demanda laboral. Una demanda laboral. Ahora bien, doctora Berta, ¿y el procedimiento entonces? ¿El procedimiento sería entonces distinto a eso o hay un procedimiento que usted, vamos a decir, ¿me puede explicar más bien ese procedimiento? ¿Es el mismo o ese procedimiento lo haría en este caso la Inspectoría de Trabajo? Mira, en el caso de los reclamos, cuando hablo de reclamo y cuando la ley habla de reclamo, nos referimos ya automáticamente que estamos hablando de Inspectoría del Trabajo. Inspectoría de Trabajo. Y cuando hablamos de demandas, estamos hablando de tribunales laborales. Entonces, el procedimiento de reclamo y el procedimiento de demandas son completamente diferentes, aunque los dos tienen la esencia de lograr una conciliación y una mediación entre el patrono y el trabajador. ¿Por qué? Porque con esta ley y con la entrada en vigencia de la Constitución se ha dado mucha cabida a lo que llaman los medios de autocomposición procesal, que es una oportunidad que nos brindan las leyes venezolanas para poder arreglar el problema entre las partes, de manera que todo se resuelva de forma mucho más expedita y descongestionar un poco tanto los tribunales como la inspectoría. Cuando yo acudo a la inspectoría a interponer un reclamo, hablábamos hace un rato de que primeramente va el trabajador, asistido bien sea por un abogado privado o por un procurador del trabajo, interpone el reclamo, un escrito donde se explanan todos y cada uno de los detalles de por qué esa persona está introduciendo ese reclamo y del derecho que considera él que lo ampara. Posteriormente a eso, el inspector del trabajo tiene que admitir ese reclamo. Es decir, el inspector del trabajo va a decir si ese reclamo cumple con las formalidades que la ley me establece. Él no se va a pronunciar en ese momento sobre si el trabajador tiene razón o no tiene razón. Solamente él va a verificar que cumple con los extremos de ley para él poder entrar a conocer sobre ese punto. Una vez que él lo admite, la ley le otorga 3 días para notificar al patrono. Claro que en la práctica tenemos que tener en consideración que la Inspectoría del Trabajo está un poco congestionada y es normal por toda la afluencia de trabajadores que hay. Y eso no se va a hacer la notificación al patrono dentro de los 3 días hábiles siguientes. Pero sí es el deber del trabajador impulsar esa notificación hacia el patrono. Una vez que se notifica al patrono, el patrono tiene que comparecer, tanto el patrono como el trabajador deben comparecer al segundo día hábil en la hora que la Inspectoría del Trabajo señaló. Por ejemplo, la boleta de notificación va a decir que la empresa tal o el representante legal de la empresa tal tiene que comparecer al segundo día hábil a la presente notificación a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y tiene que ser a las 10. Entonces, eso es muy importante, tiene que ser exactamente a las 10 de la no mañana. A las 10:30 ni a las 11. Exactamente, eso es algo que muchas veces mucha gente no entiende, porque no, a las 10, pero no, llegué a las 10:15 porque estaba lloviendo. No, allí no se puede decir que llegué a las 10:15 porque estaba lloviendo. La ley es clara, es a la hora y el día que está fijado en la boleta de notificación. Posterior a eso, en ese momento en que las partes comparecen, se va a dar un acto de reclamo, que es un acto meramente conciliador. Allí el jefe de la sala de reclamo va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo. Independientemente de si el reclamo fue por condiciones de trabajo o por prestaciones sociales o cuestiones salariales, como los ejemplos que me estabas dando hace un rato, la inspectoría siempre los va a admitir, porque cuando yo llego al acto de reclamo no hay una decisión por parte de la inspectoría. El funcionario sirve como un conciliador entre las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Entonces, por eso es que por costumbre se toma este procedimiento para reclamar esas cuestiones salariales o esas diferencias de prestaciones, porque es una vía que tienen las partes para poder solucionar el problema sin tener que ir a la instancia jurisdiccional, que serían los tribunales. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que en ese acto la mediación o la conciliación no sea posible. Si no es posible, se va a aperturar un lapso donde el patrono va a tener que contestar a ese reclamo que el trabajador está interponiendo. Es decir, el patrono tiene que introducir un escrito donde señale por qué ese trabajador
ese reclamo que está interponiendo no debe prosperar. Posterior a eso, tenemos allí una diferencia con todos los procedimientos, y es que después del lapso de contestación no tengo lapso para promover pruebas, es decir, para señalar cuáles son las pruebas que me asisten como patrono. Entonces, en el mismo acto de la contestación, como patrono, debo de una vez promover las pruebas que a mí me asisten. Y una vez culminada la fase de esos 5 días que se dan para contestar, al día hábil siguiente, es decir, al 6º día hábil, el tribunal en este caso la inspectoría, el reclamo va a ser remitido al despacho del inspector, y ya el inspector le corresponderá decidir, en primer lugar, si el reclamo va en concordancia con el artículo 513, es decir, el inspector va a decir, ¿tengo o no tengo competencia para decidir sobre este punto? Correcto. ¿Es un punto de derecho o es un punto de condiciones de trabajo? Si es un punto de condiciones de trabajo, el inspector decidirá si el derecho asiste al trabajador o no lo asiste, es decir, el trabajador tiene la razón o tiene la razón el patrono, o el trabajador tiene la razón a medias y el patrono tiene la razón a medias. Si es un punto que sea de derecho o de cuestiones salariales, como te estaba señalando, en ese momento el inspector del trabajo va a declinar su competencia y simplemente su decisión va a decir, bueno, es la Inspectoría del Trabajo, de conformidad con el 513, no tiene competencia para decidir sobre este punto, esto debe ser dirimido en los tribunales laborales. Ahora bien, doctora Berta, ¿y el patrono qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que responder ante esa denuncia interpuesta en sala de reclamo? Bueno, el patrono lo primero que tiene que hacer es prevenir ese tipo de reclamos, comenzando por allí. Hay que promover la cultura de la prevención dentro de las empresas, porque es lo que va a hacer que realmente los conflictos los podamos solucionar, como quien dice, en nuestra propia casa, sin tener que ir a otras instancias. Entonces, una vez que yo recibo la notificación, yo debo ponerme en contacto con el abogado que tenga o buscar algún abogado. La ley te permite que de repente tu gerente o tu administrador, todos los que son trabajadores de dirección, acudan y te representen en el acto. Ok. Doctor, vamos a lo siguiente, disculpe que la interrumpa. Vamos un momento a cumplir un momento con un corte comercial y ya seguimos hablando entre abogados. No se vayan. Continuamos con su programa Entre Abogados. Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico y queremos hacerle una invitación a todos aquellos abogados que quieran venir al programa a expresar su conocimiento. Ahora bien, doctora Berta, hablando un poco, continuando mejor dicho con el tema, ¿quiere decir entonces que un patrono no le hace falta la asistencia de un abogado? Bueno, doctor, en principio la ley, precisamente en resguardo también de los derechos del patrono, da esa opción, más no es muy recomendable. ¿Por qué? La ley te permite que como patrono, porque precisamente es un lapso muy breve de 2 días hábiles y tal vez hay empresas que no cuentan con un abogado, empresas pequeñas, que puede ser asistido o representado por los trabajadores que la ley considera de dirección. Ejemplo, un gerente general, un administrador, etcétera. Más esto no es muy recomendable porque el trabajador de dirección va a acudir solamente a decir que no va a tener conocimiento sobre la causa y que necesitan buscar un abogado, etcétera. Es preferible en estos casos siempre contar con un abogado que te pueda asistir porque precisamente el abogado te va a ayudar a que el conflicto termine más rápido. Más rápido. El gerente de recursos humanos, el administrador, el gerente general, ellos pueden tener una noción de la ley, pero hay que recordar que son los abogados los que trabajan con eso. La ley te lo permite solamente en resguardo de tus derechos para que no quedes incompareciente en ese acto, solamente por eso. Doctora Berta, ¿y qué sucede o qué pasaría si ninguna de las dos partes comparecen al día del acto? O sea, no va ni el trabajador o no va el patrón. Bueno, si el trabajador no comparece, se toma como que hay un desistimiento de ese reclamo por parte del trabajador.
Si el patrono no comparece, hay una admisión de hechos, es decir, que de plano el patrono está reconociendo todos y cada uno de los conceptos que han sido reclamados y se puede aperturar un procedimiento de multa por el desacato a una orden emanada de la Inspectoría del Trabajo. ¿Cuál sería esa orden? La orden dada en la notificación de comparecer al segundo día hábil. En este punto, en lo que me estabas preguntando específicamente, ¿qué sucede si no comparecen los dos? Lo más probable, lo que siempre sucede, es que igualmente se le apertura el procedimiento de multa al patrono. No se toma el desistimiento por parte del trabajador, no se considera la admisión de hechos, pero igual como era obligación del patrono comparecer, se apertura igualmente el procedimiento de multa. Doctora Berta, ¿y la negativa del patrono de no conciliar? ¿A eso trae alguna consecuencia? Sí, hace un rato hablábamos precisamente de que cuando no se logra un acuerdo, no se logra una conciliación en ese acto que se presenta en el segundo día hábil, se apertura el lapso para dar contestación. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de materias salariales o de cuestiones de derecho, el patrono es una actitud muy frecuente que precisamente como se está en conocimiento de que la inspectoría no tiene competencia para conocer de esos asuntos, simplemente se niega a conciliar y se pasa a la contestación y después sale la decisión de la que comentábamos de la inspectoría hace un momento. No me trae ninguna consecuencia negativa. La negativa que me va a traer oponerme a la negociación o la conciliación es simplemente que dentro de los 5 días hábiles siguientes tengo que introducir un escrito con una contestación y con la promoción de las pruebas que considere pertinentes. Y si lo hablamos del otro lado, en este caso del trabajador, si hay la negativa del trabajador de conciliar. Es la misma consecuencia para ambas partes desde el punto de vista legal. Ya desde el punto de vista del trabajador habría que ver si efectivamente ese reclamo es por cuestiones de derecho o por condiciones de trabajo y evaluar en el caso del abogado del trabajador qué le conviene más a su cliente. Si llegar a un acuerdo bajando un poco las pretensiones que éste tiene o simplemente negarse a la negociación y pasar a la contestación. La decisión de la Inspectoría de Trabajo va a depender del tipo de reclamo. Como te comenté, al 6º día hábil, después del acto de reclamo, cuando no ha habido acuerdo entre las partes, eso se va a elevar, ese expediente se va a elevar al inspector del trabajo y dependiendo de si es una cuestión de derecho o si es una cuestión referente a condiciones de trabajo, el inspector decidirá. Si es una cuestión de derecho, decide que no tiene competencia o declina la competencia a los tribunales laborales y ya el trabajador tiene que impulsar una demanda laboral. Y si efectivamente es una cuestión atinente a condiciones de trabajo, pues decidirá si tiene la razón el trabajador y el derecho lo asiste o si la tiene el patrono o si hay un punto medio donde no tenga totalmente la razón el trabajador y ya será el inspector con las pruebas que hay en el expediente y con la contestación que verá cuáles de esos puntos es que le conciernen y son atinentes al reclamo. ¿Qué sucede, doctora Berta, cuando se agota la vía administrativa? ¿Qué sucede? Como te estaba comentando hace un momento, la vía administrativa se va a agotar en el punto de que las partes primero no llegaron a un acuerdo, no tienen una conciliación presente, se tuvo que pasar a la fase de contestación y el inspector decidió. La vía administrativa se agota bien sea porque hubo una decisión por parte del inspector de trabajo declarando con lugar ese reclamo o declinando la competencia. Si declina la competencia, la consecuencia es que ya por vía administrativa el trabajador no tiene ningún otro reclamo que hacer referente a ese punto. Pero eso no le quita el derecho de que pueda interponer una demanda laboral en el tribunal competente. Qué bueno, doctora. Doctora, vamos a hacer lo siguiente, vamos un momento a un corte comercial y ya seguimos hablando entre abogados. Si usted acaba de sintonizar nuestro programa, estamos hablando el reclamo en materia laboral. Doctora Berta, entonces, ¿quiere decir entonces cuándo es la oportunidad para introducir una demanda laboral? Tengo dos oportunidades como trabajador para interponer la demanda laboral. Una es al momento en que se genera el conflicto, simplemente omito toda la fase administrativa, omito la Inspectoría del Trabajo, no es concurrente que yo tenga que ir primero a la Inspectoría del Trabajo a interponer un reclamo para después
poder ir a los tribunales laborales. Si quiero acudir directamente al órgano jurisdiccional, no hay absolutamente ningún problema. Esa es la primera oportunidad que tendría. La segunda es una vez que se agota la vía administrativa, es decir, una vez que pasamos el procedimiento del que venimos conversando, la decisión del inspector del trabajo fue que no tengo competencia para decidir sobre ese punto, pues allí se introduce la demanda en el tribunal laboral. Doctora Berta, ¿y la diferencia que existe entre la vía jurisdiccional y la vía administrativa? En primer lugar, lo más relevante es que en la vía jurisdiccional no tienes limitantes sobre si lo que vas a reclamar es una cuestión de hecho o una cuestión de derecho o si es sobre condiciones de trabajo. En la vía jurisdiccional ahí sí tienes toda la potestad de introducir cualquier tipo de reclamo en materia laboral. Con eso no tienes ninguna limitante. Tu limitante es que efectivamente el derecho te asista, pero eso ya lo va a decidir el juez a lo largo de todo un procedimiento que vas a tener. ¿Y qué sucede una vez que se interpone esa demanda? ¿Qué sucede? Allí tenemos también una diferencia con el procedimiento. Una vez que interpones la demanda, que es un escrito muy parecido al escrito de reclamo, donde voy a hacer toda una relación circunstanciada de cuáles son los derechos que me asisten, cuáles han sido las violaciones del patrono, etcétera. De igual manera, el juez laboral tiene que admitir ese reclamo. Como te dije hace un rato, él va a verificar si efectivamente cumpliste con los ordinales que te establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para redactar un libelo de demanda. Posterior a esto comienza la fase de notificación, donde el Tribunal Laboral, a través de los alguaciles, va a llevar una notificación al patrono. Aquí hay una gran diferencia. Mi lapso para comparecer ya no es al segundo día hábil, sino al 10º día hábil siguiente a que conste en autos la notificación. Al décimo día 10. 10º día hábil, porque no cuento sábados, domingos ni feriados. O sea, es decir, para que los trabajadores sepan, es el día 10, día hábil. El 10º día hábil a la hora que el tribunal fije. No puede ser continuo, o sea, tiene que ser de lunes a viernes, o sábado y domingo también se cuentan. No se cuentan ni sábados, ni domingos, ni feriados. No, hay que aclarar eso porque usted sabe que algunas veces los trabajadores piensan que también se cuenta sábado y domingo. Sí. Entonces, de lunes a viernes, 5 días, y de lunes a viernes, 5 días, hacen los 10 días. Exactamente, no vamos a contar ni feriados ni aquellos días en que el tribunal por X situación decida no despachar. Ya eso es función del abogado que tenga ese trabajador, verificar efectivamente en el tribunal, eso se llama cómputo del lapso procesal, verificar ese cómputo de cuáles son los días en que en el tribunal ha habido despacho y cuáles no. También hay que dejarle bien claro a los trabajadores que cuando se interpone una demanda laboral, o sea, judicial, tiene que estar acompañado con un abogado privado. Exactamente. Ya no va allí el abogado, o si va el abogado público, en este caso el procurador. ¿Sí o no? Sí, se estila que cuando es el procurador el que ha llevado el procedimiento de reclamo en inspectoría y se ha declinado la competencia, se estila que ese mismo abogado o ese mismo procurador es el que va a interponer la demanda. Bueno, más el trabajador está en su completo derecho de que no me gustó el procurador, yo me busco un abogado privado, o de no acudir nunca para la ayuda de un procurador, sino de pagar un abogado privado. O sea, él decide si se queda con el procurador o con un abogado. Dígame, disculpe. Igualmente, para el punto de las empresas, ya aquí hay que tener muy claro que debo estar obligatoriamente asistido o representado por un abogado. Doctora Berta, ¿y la audiencia preliminar? Bueno, una vez que se notifica a las partes, ese 10º día hábil a la hora que fijó el tribunal, se va a celebrar la instalación de la audiencia preliminar. No es una sola audiencia, sino que se va a aperturar un lapso de 4 meses o de 120 días, donde las partes van a poder negociar y conciliar con la ayuda y la observación del juez de mediación laboral. En esa instalación de la audiencia preliminar se van a presentar de una vez las pruebas de cada una de las partes, es la única oportunidad que existe para eso, y se van a comenzar a computar esos 120 días, donde las partes van a conciliar, van a mediar con la ayuda del juez, como ya te había dicho, para buscar un acuerdo y ser ellos mismos, como comentaba hace mucho rato, que sean las mismas partes las que busquen solución a su problema, pero observados por un juez que va a verificar que en ese acuerdo de las partes no se vulneren los derechos ni de uno ni del otro. Qué bueno, doctora. Vamos a hacer lo siguiente, doctora. Vamos a hacer un momento, un corte comercial y ya regresamos hablando entre abogados.
estamos conversando con la doctora Berta Guzmán, abogada laboral. Doctora Berta, ¿qué sucede si no se llega a un acuerdo en esa audiencia preliminar? ¿Qué sucede? Lo que sucede es la segunda fase del procedimiento laboral en materia judicial, que sería la fase de juicio. La primera parte, que es la audiencia preliminar, las partes tienen la potestad de decidir cuál va a ser el destino que le van a dar a ese conflicto laboral. Pero si no pueden llegar a un acuerdo dentro de esos 4 meses que establece la ley, se va a pasar a la fase de juicio, donde ya no son las partes las que van a decidir. Es el juez laboral que con las pruebas, el nivel de demanda y la contestación por parte del patrono va a verificar efectivamente a quién asiste el derecho en ese procedimiento. Se van a celebrar una serie de audiencias donde cada una de las partes expondrá su prueba y se presentarán las pruebas pertinentes. Doctora Berta, ¿y la importancia de esa conciliación y mediación de ese conflicto laboral? Bueno, la importancia de la mediación la tenemos que ver desde resolver los problemas desde la misma empresa, sin tener que acudir a ningún órgano ni administrativo ni judicial. O sea, como decir, desde el principio. Exactamente, solucionar los problemas. Primero, las empresas deben prevenir esos conflictos. Muchas empresas tienen como miedo de darle cabalidad o total cumplimiento a la LOT, pero al final resulta más beneficioso para ambas partes. La empresa, por una parte, se va a ahorrar, mejor dicho, el gasto de honorarios de abogados en juicio, cuando pueden solamente pagar honorarios por asesoría o consultoría, y eso sale a la larga muchísimo más económico. Aparte de eso, el trabajador va a poder ver la solución de su problema de manera más rápida. Las partes están en total disposición siempre y en total apego a la ley de poder llegar a los acuerdos que consideren pertinentes siempre y cuando no se vulneren los derechos del trabajador. De igual manera, es muy importante esa fase que tenemos de 4 meses en los tribunales laborales, ya que son 4 meses que nos permiten ir aclarando puntos, ir verificando, mira, si te debo esto, no te debo aquello, y al final va a resultar beneficioso. Primero para el Estado, porque se van a descongestionar los tribunales laborales. En segundo lugar, beneficioso para el patrono, porque el procedimiento va a ser más corto y su abogado obviamente le va a cobrar menos, porque no es igual solamente llevar una audiencia preliminar que llevar la audiencia preliminar más un juicio, y eso me va a acarrear posibles apelaciones, recursos de casación, etcétera. Y para el trabajador también va a ser mucho más beneficioso porque va a poder solucionar su problema de manera rápida. O sea, todas las partes van a poder solucionar su problema de manera más expedita. No vale la pena, ni tanto el patrono como el trabajador, ponernos en posiciones estáticas de que no te doy la razón, tú me debes tanto, o no te debo, o no te voy a pagar porque no te quiero pagar. Hay que buscar las maneras de conciliar y de llegar a un acuerdo. Sí. Bueno, doctora Berta, lamentablemente ya el tiempo en televisión se nos está, bueno, es muy rápido, es muy corto. Sí. Pero antes de despedirnos, quisiera que algún teléfono, algún correo para aquellas personas que estén interesadas en su asesoría. Sí, se pueden comunicar a través del 0424-918-4494 y por vía de correo electrónico beg.asesoría.laboral@gmail.com. Doctora, ¿alguna reflexión, algún mensaje para los televidentes? Sí, retomando el punto anterior, me parece que es importantísimo la mediación y la conciliación. Tratar de solucionar los problemas desde la raíz y no agrandarlos. Y bueno, y esto se aplica para todos los ámbitos de la vida, no nada más para la materia laboral. Ahorita estamos en una época que es muy convulsionada precisamente por eso. La gente está neurótica, nerviosa, conflictiva, y mientras podamos tratar de evitar los conflictos, los abogados no somos nada más como nos ve mucha gente, para pelear. Entonces, no, este abogado no es bueno porque no pelea. Es malo también. Sí, exacto. Bueno, no, los abogados estamos en esta época, estamos más que todo para prevenir y para ayudar a la gente a llegar a acuerdos. Y bueno, por ahí dicen que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Sí. Bueno, doctora, quiero dar las gracias de verdad por aceptar la invitación al programa Entre Abogados. Y bueno, será otra oportunidad porque de verdad, como le dije, el tiempo de televisión es muy corto. Ya ustedes recuerden que el 6 de diciembre son las elecciones parlamentarias. Por favor, no se queden en su casa, salgan a votar, no esperen que otros decidan por ustedes. Y ya saben, hagan bien y no miren a quién. Sigan con la programación de Max TV. Somos lo que quieres ver. Hasta luego. Feliz noche.